Mateo capítulo 7, el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta mañana yo quiero seguir con el curso o la serie de formación cristiana de la cual hemos empezado a hablar en estos últimos domingos, y hoy quiero hablarte acerca de la obediencia contra la rebeldía. Y yo quiero recordarles nada más que el objetivo de este estudio es reconocer y arrepentirnos de pecados y faltas que nos estorban para comportarnos de acuerdo a la palabra de Dios y vivir una vida victoriosa. Amén. Ese es el objetivo de esto que estamos escuchando en esta serie de predicaciones o de enseñanzas de curso de formación cristiana. Ahora, en nuestra cita base, que es Mateo capítulo 7, verso 21, Jesús enseña que no se trata solamente de confesar o de declarar que Él es Señor, porque eso es muy fácil, ¿verdad? Decir, Jesús, tú eres Señor, pues es fácil declararlo, es fácil decirlo, pero realmente, hermano, lo que Jesús está enseñando es que declarar que Jesús es el Señor se debe llevar de la confesión al nivel de la obediencia. No es solamente declarar, es obedecer. De hecho, déjame decirte, la cualidad esencial de un cristiano verdadero se va a reflejar en una vida caracterizada por la obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios. No todo el que se dice cristiano, sea de la religión que sea, es hijo de Dios. No todo el que se dice cristiano es nacido de nuevo. Tú tienes que demostrar tu cristianismo, tú tienes que demostrar que Jesús realmente es tu Señor, obedeciendo la palabra y obedeciendo la voluntad de Dios. De hecho, no hay cristianismo sin obediencia a Dios y a su palabra. El cristiano que no obedece en estas dos áreas, pues realmente no es cristiano. Perdón lo que voy a decir, pero realmente solamente es religioso y puede hacer obras religiosas, pero su problema es que no obedece lo que dice la palabra de Dios. Solo la obediencia, hermano, demuestra que verdaderamente somos salvos y que verdaderamente somos hijos de Dios. Alguien puede venir y decir, yo soy cristiano, ¿verdad? Yo fui salvo. Muy bien, ahora demuéstralo con tu obediencia. Lo contrario a la obediencia, bíblicamente hablando, lo contrario a la obediencia sería la rebelión. Y una persona rebelde generalmente también es terca, generalmente también es necia y generalmente también es obstinada. Velo con un muchacho dentro de la familia con sus padres que es rebelde, también va a ser terco, también va a ser necio y también va a ser obstinado. Y el problema con la rebeldía, hermano, es que la rebeldía nos lleva a tener muchos problemas y muchos dolores de cabeza en el transcurso de nuestra vida. Yo quiero que vayas, por favor, a Jeremías capítulo 7, y fíjate lo que dice el versículo 22. Vamos a leer del verso 22 al verso 24. Dice el Señor, le dice el Señor, el Espíritu Santo dice a través de Jeremías: porque no hablé yo con sus padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchen mi voz y seré a ustedes por Dios y ustedes me serán por pueblo, y anden en todo camino que les mande para que les vaya bien. Fíjate lo que está diciéndole el Señor a Jeremías para que se lo diga al pueblo de Israel es: lo que yo realmente mandé eran dos cosas muy sencillas, muy esenciales, muy básicas. Escuchen mi voz, número uno. Número dos,
caminen en todo camino que yo les mande o les ordene. ¿Para qué? Dice ahí el final del versículo 23, para que les vaya bien. Y luego el versículo 24 dice, pero el problema fue que no oyeron ni inclinaron su oído. Número 1, número 2, antes caminaron en sus propios consejos, caminaron en la dureza de su corazón malvado y como resultado, fíjate lo que sucedió, hermano, fueron hacia atrás y no hacia delante. Ahora, pregunto allí en el versículo 22, dice que no hablé con sus padres, ¿verdad? Y yo no les mandé nada acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Y la pregunta es, ¿de veras no ordenaste eso, Señor? Pues si todo Éxodo está lleno de eso, todo Levítico está lleno de eso, todo Deuteronomio está lleno de eso. En Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio leemos todas las ordenanzas que tú, Señor, nos mandaste. Les dio 4 allí en Levítico, en Éxodo y en Deuteronomio, les dio 4 tipos de leyes. Fíjate, les dio leyes ceremoniales, les dio número 2 leyes civiles, les dio número 3 leyes morales y les dio número 4 leyes de salud. Te pongo un ejemplo de cada una de ellas. Leyes ceremoniales, cómo debían matar a un cordero, cómo debían presentar la sangre, cómo debían hacer todo el ritual para que ese cordero fuera inmolado y la sangre pudiera perdonar sus pecados. Les dio leyes civiles, cómo debían arreglarse cuando alguien robaba o cuando alguien mataba a otra persona. Les dio leyes morales, no matarás, no codiciarás, ¿verdad? Honrarás a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y les dio leyes de salud. Al niño lo vas a tener que circuncidar al 8º día, bla, 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 bla. ¿Les dio o no les dio leyes, hermano? Sí. Y ahí están escritas. Pero entonces, ¿qué está diciendo el Señor en Jeremías capítulo 7, versos 22 al 24? Lo que el Señor está diciendo realmente es que no les di estas leyes civiles, ceremoniales, morales y de salud. No se las di para que ustedes hicieran una religión, que fue exactamente lo que hicieron. No se las di para que ustedes las obedecieran mecánicamente. La idea, dice el Señor ahí en Jeremías capítulo 7 versos 22 al 24, la idea era que cada uno de estos mandamientos, en cada una de estas ordenanzas ceremoniales, civiles, morales y de salud, ustedes pudieran ver el amor y el cuidado que yo tenía por ustedes. ¿Por qué iban a sacrificar a un cordero? ¿Solo por sacrificar un cordero? No, para que yo pudiera perdonarles sus pecados. ¿Por qué la mujer se tenía que guardar 80 días con una niña, 40 días con un niño? Para que su cuerpo se restaurara, se recuperara del parto, ¿verdad? Y pudiera la mujer terminar su embarazo después de 40 días de dar a luz un hombre, después de 80 días de dar a luz una mujer, y se pudiera reponer físicamente. ¿Para qué darles leyes civiles? Para que hubiera orden y para que hubiera paz y para que hubiera, ¿cómo se dice esto? Verdadera relación entre ustedes, ¿verdad? Cuando alguien cometiera un crimen o cuando alguien cometiera una falta. Pero que en todas estas leyes ustedes pudieran ver mi amor y mi cuidado. La idea era que vieran mi protección y mi misericordia. La idea no era obedecer todos y cada uno de estos mandamientos por obligación y por fuerza. La idea era que entendieran el amor que yo tenía por ustedes y que en ese amor ustedes desarrollaran comunión e intimidad conmigo, y eso los llevaría a obedecer. ¿Te das cuenta el cambio, hermano? Mira, Dios nos ama tanto que nos ordenó esto. Dios nos ama tanto que nos pidió esto. Dios nos ama tanto que nos dice que debemos observar esta cosa.
Y eso es su amor. Entonces nosotros queremos amarle tanto a Él, nosotros queremos responder tanto a ese amor que Él nos está dando, que queremos ser obedientes. Lo que Dios quería, hermano, era obediencia por amor. Y el resultado de eso sería una obediencia de todo corazón. Al hacer las cosas por obligación y no por amor, el pueblo de Israel terminó haciéndolas religiosamente. Y eso, curiosamente, los llevó a ser rebeldes y desobedientes. ¿Por qué, hermano? Porque cumplían con su religión, pero al mismo tiempo hacían lo que querían. Así es la persona religiosa. Cumple con la religión, pero escondidas, y en algunos casos abiertamente, ¿no? Hacen lo que se supone que no deben hacer. Entonces el resultado, dice ahí Jeremías, la cita que acabamos de leer, el resultado fue que caminaron hacia atrás, fueron hacia atrás y no hacia adelante. Es decir, nunca pudieron avanzar. Al contrario, retrocedieron espiritualmente y retrocedieron moralmente, retrocedieron individualmente, pero también retrocedieron como nación, retrocedieron en las bendiciones que Dios tenía para ellos. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa cuando somos obstinados y rebeldes. No podemos avanzar en la vida cristiana, más bien retrocedemos. Santiago capítulo 1 verso 22, no lo busques, pero dice que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Por qué? Porque si solo escuchamos, hermano, y no hacemos, si solo escuchamos pero no obedecemos, entonces nos estamos autoengañando y nos volvemos religiosos. Los fariseos en el tiempo de Jesús eran oidores. Y es más, fíjate, eran maestros predicadores de la palabra. El problema era que decían, pero no hacían. No vivían la palabra, no obedecían la palabra. Se la sabían de memoria. Y te podían dar una cátedra, y una cátedra muy buena, y una cátedra muy excelente. Pero su problema era que no la hacían, no la vivían, no la obedecían. Y déjame decirte algo, hermano. Es muy triste ser religioso. Ser una persona que escucha predicaciones y habla y comparte la palabra, pero no la vive, no vive de acuerdo a lo que dice o no vive de acuerdo a lo que escucha. Tú y yo debemos amar a Dios de tal manera que nuestro corazón y nuestra cerviz, ¿verdad? Esta parte aquí del cuello esté doblegada delante de Él y entonces nuestra obediencia sea por puro y mero amor. Fíjate, ve conmigo un poquito atrás, libro de Deuteronomio, por favor. Y fíjate lo que dice el capítulo 9, versículo 23. Dice el Señor, y cuando Jehová los envió, o bueno, dice Moisés, ¿verdad? Y cuando Jehová los envió desde Cades Barnea diciendo: suban y posean la tierra que yo les he dado, también fueron rebeldes al mandato de Jehová su Dios y no le creyeron ni obedecieron a su voz. Ahí vemos los tres ingredientes principales de esto que te estoy hablando, ¿verdad? Fueron rebeldes por no creer y eso los llevó a no obedecer. Rebeldes dice para conquistar. ¿Por qué? Fueron rebeldes para conquistar porque no le creyeron a Dios. Y ese no creerle a Dios los llevó a no obedecer. Esas son las tres cosas básicas que deben salir fuera de nuestra vida. Fíjate, fueron rebeldes porque no creyeron y no creyeron, entonces los llevó a no obedecer. El problema radica en la mala actitud o comenzando con no creerle a Dios. ¿Qué fue lo que Israel no creyó, hermano? Ellos no creyeron que Dios fuera bueno o que Dios fuera amoroso o que Dios fuera misericordioso o poderoso, omnipotente, grande, justo. Y al no creer en todos esos atributos del Señor, la pregunta es, ¿cómo podían creer que Él les iba a entregar la tierra? El resultado de su no creer fue
rebeldía y desobediencia. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a la conclusión de que, bueno, Dios es malo, porque esta tierra es imposible conquistarla. Entonces Dios, como es malo, nos trajo aquí para matarnos. Y luego aparte nos da un montón de leyes civiles, morales, religiosas, ¿verdad? Nos da un montón de leyes para amargarnos la existencia. Entonces nos trajo aquí y nos manda y nos exige todo eso porque en verdad Dios nos odia. Desobedecemos porque no le creemos a Dios y eso nos lleva a ser rebeldes. O somos rebeldes porque no le creemos y eso nos lleva a ser desobedientes. Fíjate, te lo voy a poner de esta manera. Yo no creo que esto que Dios me ordena realmente me convenga y realmente traiga bendición a mi vida. Por ejemplo, yo no creo que el perdonar sea de bendición para mi vida. Yo no creo que el perdonar me vaya a hacer bien. Yo no creo que el perdonar a esa persona que tanto me ha hecho daño y tanto me ha afectado y tanto me robó, yo no creo que eso me vaya a ayudar de ninguna manera. Entonces desobedezco y hay rebeldía en mi vida porque hago lo que yo creo que es mejor. No, yo creo que es mejor guardar el rencor, guardar el odio, guardar el coraje y no perdonar. Soy como un hijo rebelde que no quiere hacer la voluntad de sus padres y entonces me meto en problemas. ¿Por qué? Porque no creo lo que mis padres me dicen que debo hacer para que me vaya bien y entonces los desobedezco porque no les creo. Yo no les creo que terminar una carrera me va a ayudar. Yo no les creo que no llegar del antro a las 3 de la mañana va a ser bueno para mi vida. Entonces, como no les creo, pues me escapo por la ventana, ¿verdad? Y no les digo nada y ellos están a las 11, 12 de la noche dormidos creyendo que yo estoy en mi cuarto cuando yo estoy en el antro, ¿no? Y entonces cuando me suceden cosas digo, ¿y por qué no les creí? ¿Por qué no estudié? ¿Por qué no terminé la carrera que ellos tanto me insistían en que debía terminar? Y ahora tengo 40, 50, 60 años y estoy pagando las consecuencias de ese no creer lo que ellos me estuvieron dice y dice y dice y dice, ¿verdad? Fíjate, cuando yo no le creo a Dios, entonces soy rebelde y no obedezco. Más bien creo lo que yo pienso o me imagino o supongo que es mejor para mi vida. Te doy 3 citas que hablan acerca de obedecer y ser bendecidos. Fíjate, la primera es Josué capítulo 1, el versículo 8. Te lo leo, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes. Esa palabra guardes es la palabra obedezcas. Cada que tú veas en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, guarda, esa palabra la puedes poner como obediencia, ¿verdad? Dice, para que obedezcas o guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, dice Josué 1:8, van a venir 2 cosas: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora nos saltamos a Primera de Reyes en el capítulo 2, en el versículo 3. Dice Primera de Reyes 2:3, guarda, o otra vez la palabra obedece, los preceptos de Jehová tu Dios, caminando o andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y la otra cita, la tercera cita, es Deuteronomio capítulo 4, verso 40. Dice, y guarda, otra vez la palabra, obedece y obedece sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. ¿Para qué? Te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Son 3 diferentes citas en 3 diferentes lugares de la palabra, pero las 3, lo importante es esto, las 3 dan el mismo principio, pero 6 bendiciones distintas.
¿Cuál es el principio de estas tres citas? Y yo te voy a pedir que llegando a tu casa las vuelvas a revisar, las leas con mucho detenimiento y veas cuáles son el principio, ¿verdad? De estas seis citas. Fíjate, el principio es el mismo: meditar, observar, guardar, hacer, obedecer, caminar. Esas son las palabras que dicen ahí en las tres citas, ¿verdad? Meditar, observar, guardar, hacer, obedecer y caminar en los preceptos, mandamientos, ordenanzas, estatutos, decretos y testimonios de la palabra de Dios. El principio es el mismo: medita, observa, guarda, haz, obedece, camina. Dice el Señor: en mis preceptos, en mis mandamientos, en mis ordenanzas, en mis estatutos, en mis decretos y testimonios de esta palabra. Muy bien, ese es el principio bíblico. Ese es el principio que tú y yo debemos hacer. Y luego dice allí que si tú y yo obedecemos esos principios bíblicos de meditar, observar, guardar, etcétera, entonces van a venir a nuestras vidas 6 bendiciones. ¿Cuáles son esas 6 bendiciones? Fíjate, 2 las encontramos en Josué 1:8. Dice que nuestro camino va a ser prosperado. Número 1. Y número 2, ahí en Josué 1:8, dice que todo nos saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo lo que haga le salga bien? Amén. ¿Quién no lo va a querer, verdad? Todo te va a salir bien. ¿Por qué? Porque si tú primero obedeces el principio, entonces vas a estar alineado a la voluntad de Dios. Es decir, si yo amo a Dios y estoy en obediencia, no voy a hacer absolutamente nada que le ofenda a Él. Todo me saldrá bien. O sea, es imposible decir: mira, me salió bien, como dice la palabra, la tranza que hice en el trabajo porque estoy obedeciendo. No puedes hacer eso, ¿verdad? O sea, eso no puede ser. Es ilógico, es contraproducente, ¿verdad? No, las cosas te van a salir bien porque las vas a hacer de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Porque estoy obedeciendo por amor a Dios, entonces todo lo que hago lo hago de acuerdo a la voluntad de Dios y eso me sale bien. Ahora, las otras dos están ahí en la cita de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Dice al final que seremos prosperados en todo lo que hagamos. Fíjate, la de Josué decía que todo nos va a salir bien. Esta no dice así. Esta dice que vamos a ser prosperados en todo lo que hagamos. Pusiste una tiendita, vas a ser prosperado. Te dieron un nuevo trabajo, vas a ser prosperado. Estás vendiendo de puerta en puerta, vas a ser prosperado. Estás vendiendo, ¿cómo se dicen estos? Para el carro y la seguros de vida, vas a ser prosperado. Uy, hermano, tengo ahí un montón de compañeros, ¿verdad?, que venden seguros y a todos les va mal. Tú vas a ser prosperado. ¿Por qué? Porque si obedeces la palabra, entonces la cita que leímos ahí de Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3, dice que vas a ser prosperado en todo lo que hagas. Y número 2, la cuarta bendición, ¿verdad? O número 2 ahí en la cita, dice que prosperaremos en todo lo que comencemos. Todo lo que inicies. ¿Qué estás iniciando? Un matrimonio, te va a ir bien porque estás obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué estás iniciando? Un negocio, te va a ir bien porque estás obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué estás iniciando? Una carrera, te va a ir bien porque estás obedeciendo la palabra de Dios. Dice: serás prosperado en todo lo que comiences. Serás prosperado en todo lo que inicies. Y las otras dos bendiciones están allí en Deuteronomio 4:40. Dice que nos va a ir bien, pero no solamente a nosotros, sino que ahora agrega que nos va a ir bien a nosotros y a nuestros hijos. Es decir, hermano, que nuestra obediencia como padres va a afectar, como decía Jonathan hace un momento, va a afectar a nuestra descendencia.
Hermano, yo estoy orando por mis hijos y estoy orando por su matrimonio y estoy orando por su futuro, pero yo soy bien rebelde a la palabra de Dios. No va a pasar. No va a pasar. Tu obediencia es la que afecta y tu obediencia es la que trae bendición, no solamente a tu vida, tu obediencia es la que trae bendición también a la vida de tus hijos y a la vida de tus nietos y a la vida de tus bisnietos. Y luego la última bendición ahí de Deuteronomio capítulo 4 verso 40 dice que nuestros días van a ser prolongados en la tierra. Tú vas a morir no prematuramente, tú vas a morir cuando tengas que morir, ¿no? Que lo más seguro es que va a ser cuando tengas, no sé, 80, 90 años y vas a ver a tus hijos y a tus nietos y a lo mejor hasta tus bisnietos. Paco, por ejemplo, va a ver hasta sus tataranietos, ¿no? Amén. Vas a vivir y vas a vivir bien y vas a vivir bendecido. Ahora, déjame decirte esto, hermano. Mucha gente en las iglesias solo quiere ser prosperada, solo quiere ser bendecida, sin pagar el costo de la obediencia a los principios de la palabra de Dios. De hecho, mucha gente busca a Dios para resolver únicamente su problema. Y cuando su problema es resuelto, se van. O cuando ven que el costo para resolver su problema es alto. Ay, hermano, es que vengo aquí porque tengo un hijo rebelde que no se quiere someter. Bueno, muy bien, entonces tú le vas a tener que apretar las tuercas. Tú vas a tener que ser radical. Tú le vas a tener que decir, mira, en esta casa tienes, mira, hijito, ya tienes 40 años, ¿verdad? Y no quieres obedecer las reglas de esta casa. Entonces tú, pues ahí está la puerta, ¿verdad? Tienes que ser responsable. Tienes que irte a vivir a tu propia casa, pagar tu propia renta, ser responsable con tus propios pagos, porque ya tienes 40 años y todavía llegas aquí borracho a las 3 de la mañana el sábado por la mañana, ¿no? Ay, ¿cómo cree que yo le voy a decir eso a mi hijo? ¿Y qué va a hacer el pobrecito? Pues que sea responsable. Ay, no, muchas gracias a Dios, ¿verdad? Y ya no quiero buscar a Dios, porque la Biblia es muy estricta, porque la palabra de Dios me exige mucho. Ya no me gusta. Entonces vengo buscando a Dios, pero cuando veo el costo, pues mejor ya no quiero, ¿verdad? O cuando no pasa nada, porque a lo mejor solamente la persona llega por conveniencia. Entonces estamos orando por sanidad, o estamos orando para que al hijo lo saquen de la cárcel, o estamos orando por X situación y no pasa nada después de 3, 4, 5, 6 meses. Entonces dicen, ¿saben qué? Esto no funciona, mejor me voy a ir a buscar otra solución. Porque escúchame, porque solamente buscan a Dios para resolver su problema, no lo buscan por amor. No lo buscan por la necesidad de, independientemente de lo que está pasando con mi hijo, independientemente de lo que está pasando con mi matrimonio, independientemente de lo que está pasando con mi economía, yo necesito a Dios. Porque por causa de no tener a Dios en mi vida, mi economía está como está, mi hijo está como está, mi familia está como está, mi casa está como está. Independientemente de si Dios soluciona la situación con mi hijo, con mi esposa o con mi negocio, yo necesito a Dios en mi corazón. Esa es otra forma totalmente distinta de buscar a Dios. Mucha gente quiere la bendición sin la obediencia a los principios bíblicos, pero nunca puede haber prosperidad o bendición, hermano, sin obediencia. La obediencia a la palabra de Dios puede costarnos. En ocasiones la obediencia a la palabra de Dios puede ser difícil, muy difícil, pero escúchame, pero al final siempre vale la pena obedecer, porque eso es lo que trae verdadera bendición a nuestras vidas. Nos va bien cuando somos obedientes. Nos va bien cuando nos sometemos al señorío de Cristo. Nos va bien cuando permitimos que el Espíritu Santo realmente haga su obra en nosotros. No lo busques, pero Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: sométase o obedezcan a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Y esa es otra promesa que tenemos y alcanzamos cuando somos obedientes.
La obediencia nos da poder o autoridad para resistir, para permanecer firmes ante los ataques del enemigo. Y cuando lo resistimos con firmeza en obediencia a la palabra de Dios, dice la Biblia, no lo digo yo, pero la Biblia dice que el enemigo no tiene otra alternativa que huir e irse de nuestras vidas. Ahí es cuando alcanzamos victoria y triunfo sobre el pecado y la tentación. Escucha, lo contrario sería que cuando no obedecemos, tampoco tenemos autoridad ni poder para resistir. Por lo mismo, el enemigo no se va de nuestra vida, sino que logra su cometido para hacernos caer en pecado. ¿Cuál es la solución, hermano? Lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Sométete a Dios. Obedece a Dios y entonces vas a poder resistir al diablo y entonces el diablo va a huir de tu vida. Ahora sí, quiero que me acompañen al Salmo capítulo 143 y con esto vamos a terminar. Salmo capítulo 143. Y fíjate cómo oraba David o cómo alababa David, ¿no? Era una oración de alabanza o una oración de adoración. Y dice ahí en el Salmo 143, el versículo 10, fíjate, David dice, enséñame. Esa palabra es la importante, esa palabra es la que tienes que subrayar. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, con E mayúscula, porque está hablando del Espíritu Santo, tu buen espíritu me guíe. Fíjate, esa es la otra palabra importante. Enséñame y guíame. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, a caminos de rectitud, a hacer lo recto. Pero dice David, pero enséñame, guíame a hacer tu voluntad y a caminar o a dirigirme a la tierra de rectitud. Fíjate qué interesante, hermano. Pablo les escribió a los filipenses y les decía que él había sido enseñado para estar contento cualquiera que fuera su situación. Dice Pablo, yo he sido enseñado para vivir de acuerdo a como sea mi situación. Sé tener y sé no tener. Sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. Fíjate, así como Pablo sabía o había sido enseñado para estar gozoso y contento y agradecido cualquiera que fuera su situación, de la misma manera David le pide al Señor y le dice, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a ser obediente. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque Dios es el único que puede cambiarme para poner en mí un corazón obediente a sus mandamientos, un corazón obediente para hacer su voluntad. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo nacimos rebeldes. Tú y yo somos rebeldes por naturaleza. A ti y a mí no nos gusta obedecer. A ti y a mí no nos gusta hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Es más, yo te digo, a ti y a mí nos choca algunas cosas que están escritas aquí en esta palabra. Pero David decía, a mí también. Junto con Daniel Carrillo y toda su congregación, dice David, a mí también me cuesta, yo también soy rebelde y a mí tampoco me gusta obedecer. Por eso, Señor, te pido, enséñame a hacer tu voluntad. Y déjame decirte algo, hermano, esa debería ser nuestra oración cada día. Al despertarnos tú y yo deberíamos decirle al Señor, Señor, hoy enséñame a hacer tu voluntad. Hoy enséñame a hablar, hoy enséñame a pensar, hoy enséñame a caminar de acuerdo a tu palabra. Jesús decía que no se haga mi voluntad, pero que se haga la tuya. Juan el Bautista decía, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Pablo decía, con Cristo estoy crucificado, ¿verdad? Yo estoy muerto y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en obediencia al Hijo de Dios.
Tú y yo, hermano, necesitamos orar cada día y decirle al Señor: Señor, yo no sé cómo obedecer, yo no sé cómo guiarme por tus mandamientos. A mí algunas cosas de aquí me chocan, me molestan. Yo digo, ¿cómo puede ser? Pero Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a perdonar, enséñame a poner en alto a los demás, enséñame a doblar mi cerviz, enséñame a tener un corazón de carne que pueda obedecerte a ti y ser guiado por ti. Eso es lo que debemos hacer, hermano. Dios es el único que puede cambiarnos, el único que puede poner un corazón obediente a sus mandamientos. David, en Hechos capítulo 13, verso 22, no lo busques, pero ahí dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque a través de los años David había permitido que Dios moldeara y transformara su corazón, y eso lo llevó a ser obediente para hacer, dice Hechos capítulo 13, 22, todo lo que Dios quería que él hiciera. ¿Cómo debemos orar esta mañana? Debemos orar con arrepentimiento, ¿verdad? Que Dios quite y perdone todo residuo de rebeldía que aún hay en nuestro corazón. Y no solamente eso, fíjate, sino que nos arrepintamos del pecado de la rebeldía que aún seguimos teniendo. Yo te pregunto esta mañana, ¿en qué áreas de la palabra de Dios has sido rebelde, hermano? ¿Qué áreas de la palabra de Dios aún no has obedecido? Y piénsalo tú solo, ¿verdad? Pues es que aquí dice esto, hermano, pero a mí todavía me cuesta, a mí todavía, híjoles, es difícil, batallo contra esta situación, ¿verdad? Ok, ahí vamos a pedirle perdón al Señor, ¿verdad? Y vamos a decirle al Señor: Señor, perdóname, me arrepiento del pecado que he seguido haciendo por rebelde. Te pido, es más, que me reveles los pecados ocultos que hasta son ocultos para mí mismo, que ni yo mismo veo, que todos los demás ven, pero que yo no veo. Y le permito al Espíritu Santo hoy que quite y desarraigue de mi corazón toda raíz de rebeldía. Que Dios nos limpie, nos sane, nos restaure. Quita de mí toda raíz de rebeldía. Pero ¿sabes qué, Señor? Si tú lo haces, yo voy a poder ser libre y voy a poder ser bendecido. Y pon, la oración esta mañana debería ser: pon un corazón de carne para que yo te pueda amar con todas mis fuerzas y pueda ser obediente a ti, Señor. Escucha, no por obligación, sino por amor. No por obligación, sino porque quiero obedecer. Y si tú y yo, hermano, oramos de esta manera, no solamente hoy, cada día va a llegar un punto en que esta palabra ya no nos va a chocar, esta palabra va a llegar a ser nuestro deleite. Los que escribieron los salmos escribían y decían: me deleito en tu palabra es una delicia para mí. ¿Por qué? Porque le creían a Dios y entendían lo que tú aquí me dices, Señor. Eso me llena de bendiciones, me va bien, menos dolores de cabeza, menos problemas, menos circunstancias difíciles. Cuando aprendo que debo obedecerte por amor. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a orar de esta manera que te acabo de decir, amén. Yo te guío en la oración y tú me sigues. ¿Está bien, hermano? ¿Sí? Pero mientras que me estás siguiendo, si tú necesitas agregar algo de tu cosecha que tú sabes que es necesario agregarlo, pues tú lo mencionas allí. ¿Está bien? Entonces, si quieres hacerlo, inclina tu rostro, cierra tus ojos y ora conmigo y dile al Señor: Señor, yo me arrepiento esta mañana. Haz esta oración sincera, hermano, y dile: Señor, yo me arrepiento esta mañana de todo residuo de rebeldía que aún hay en mi corazón, Señor. Yo te pido perdón por todo pecado que yo continúo haciendo, que está en franca rebeldía en contra de tu palabra. Y menciona cuál es ese pecado, hermano, ahí en voz quedita o en tu mente si quieres hacerlo.
Dile al Señor, esta es mi falta, Señor, esto es mi pecado, esto es lo que me cuesta cambiar. Lo he leído una y otra vez en tu palabra. Sé que no debo tenerlo, sé que no debo hacerlo, sé que no debo tener esta actitud, pero Señor, sin embargo, la sigo teniendo porque soy rebelde. Y yo te pido, Padre, que desarraigues de mí ese residuo de rebeldía y que desarraigues de mí ese pecado, esa falta. Y hoy me arrepiento, Señor. Hoy te pido perdón por esto que sigo haciendo, que está mal y que es en contra de tu palabra, Señor. Dile al Señor conmigo esta mañana, aún revélame los pecados ocultos que hay en mi corazón, los pecados ocultos que hay en mi alma, que yo no alcanzo a ver, que tal vez otros ven en mi vida, pero yo no lo veo. Aún revélame esos pecados y que yo me pueda arrepentir, Señor. Y dile conmigo al Señor ahora, y yo hoy permito, abro mi corazón para que el Espíritu Santo quite y desarraigue de mi corazón toda raíz de rebeldía. Llévate la rebeldía de mi vida, Señor. Llévate la rebeldía de mi corazón. No la quiero, no la deseo. La echo fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, dile conmigo al Señor, pon en mí un corazón de carne. Crea en mí, Señor, un corazón nuevo para amarte con todas mis fuerzas y para poder ser obediente cada día a tu palabra. Y que tu palabra, Señor, llegue a ser, a partir de hoy, un deleite para mí, Señor. Y que yo pueda obedecerte a ti, no por obligación, no religiosamente, sino que pueda obedecerte por amor. Que sea mi deseo, que sea mi alegría, Señor, obedecer tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Nos disponemos delante de ti, Señor, y te pedimos que tú hagas tu obra, que la obra que tú te propusiste hacer en nuestra vida llegue a la terminación, llegue a la conclusión en el nombre de Cristo Jesús. Que lo que tú te propusiste hacer en nuestra vida, Señor, que en eso tú sigas trabajando y que nosotros vayamos hacia adelante, creciendo y madurando y siendo perfeccionados en ti, Señor. Te lo pedimos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.